Hola, hola, qué gusto poder estar con ustedes, ya sea que nos estés escuchando en el auto, que nos estés viendo en tu computadora, mientras cocinas, mientras trabajas. Qué bueno estar entre ustedes. Mi nombre es Eli Hernández y soy la host de este nuestro Set Natura podcast. Bienvenidos. Para variar, bueno, este es el quinto episodio de nuestra tercera temporada. No es por nada, pero va a estar muy bueno. De hecho, antes de entrar a la grabación, estábamos interactuando con este tema. Hoy vamos a hablar de la sanidad de las heridas emocionales, cómo sanar, cuáles herramientas tenemos. Y le hacía una pregunta a nuestra invitada. Bienvenida, por cierto. Bienvenida, mira, ¿cómo estás? Muchas gracias, Eli. Estoy muy bien, bien contenta de estar con estos temas tan interesantes que yo creo que a todos nos puede ayudar y nos vamos a identificar perfectamente. Y en especial el tema de hoy, que habla de las heridas emocionales, y te hacía la pregunta esta, o sea, en general, todos, y esto es un absoluto, todos tenemos heridas, todos estamos heridos, ¿cierto? Sí, en algún punto de nuestra vida llegamos a sentir algo que nos incomoda, nos raspa, nos pica y es ahí donde llegan las heridas emocionales que nos empiezan a afectar en algún momento, en alguna de las etapas de la vida. ¿Cómo definirías la herida emocional? Una herida emocional tiene que ver con la lesión psíquica, la psique es mente. Entonces, es una lesión que se nos va formando o nos la va formando los seres muchas veces queridos, hablando específicamente a veces hasta de nuestros padres. Mm. Resulta impactante y yo sé que papás que nos están viendo no es que lo hagan con conciencia, pero sí esto les puede ayudar esta información para tratar de evitar esta parte. Entonces, las heridas muchas veces se formulan en la infancia y repercuten en nuestra etapa adulta. Esto de las heridas, ¿puede suceder en cualquier etapa de nuestra vida? Es decir, no lo venimos cargando 100% desde nuestra infancia, pero también podemos tener heridas presentes, ¿no? Heridas que se están, desarrollando en el presente. Correcto. Vamos a suponer una persona que siempre, toda su vida ha sido seguro de sí mismo Bien. y llega a un trabajo y resulta que ya no le dan la importancia que antes tenía con la familia, con sus trabajos, la valorización. Entonces se siente muchas veces en ese momento humillado. Wow. ¿Sí? Porque dices que todo mi trabajo, todo mi desempeño llegó a desvalorizarse. Entonces, esa persona empieza a ser retraído, empieza a esconderse, empieza a tener muchas situaciones que le van cambiando no solo pues su personalidad, sino hasta su carácter. O sea, constantemente estamos propensos a ser heridos, y creo que esa es la naturaleza del ser humano, ¿no? Totalmente, así como te caes, te raspas, te cortas, es una herida. Entonces, las heridas, eso sana, ¿eh? La parte de la piel, pero a veces las heridas emocionales sí se trabajan. Bien, Sí. bien. ¿Cuáles tipos y cuántos tipos de heridas, existen, como para empezar a ubicarlos? En esta ocasión vamos a hablar de 5 tipos de heridas. Bien. La primera, pues, vendría siendo la herida del rechazo. Si lo vemos desde una perspectiva de la infancia, vamos a empezar desde ahí, son los niños que muchas veces los padres, o sea, empiezan: "Ay, hijo, es que luego te presto atención, permíteme porque estoy enviando un correo", o le presta más atención a otro de los hermanos. Entonces, esa persona muchas veces tiende a huir de las situaciones por no volver a sentir esa herida del rechazo. Y son personas muy inseguras, son personas que muchas veces tienden pues a evitar como que las relaciones interpersonales por el miedo a que lo rechacen. Ahí, disculpa que te interrumpa, ahí tiene mucho que ver la comparación que hacemos, tendemos a hacer los padres entre hermanos. Sí, totalmente. Y hay que saber que todos los hijos son como, o sea, los dedos de la mano, ¿no? Aunque están juntos, pero son diferentes. Entonces, a lo mejor uno es buenísimo para las matemáticas, pero el otro es muy bueno para el arte, ¿sí? El otro se le da los números, pero el otro la teoría. Entonces, identificar esa parte para que no se sienta rechazado, principalmente de los principales fuentes donde tiene que tener esta seguridad, Claro, bien. ¿sí? El segundo. El segundo es la herida del abandono. Mm. Muchas veces viene desde la cuestión de que los padres, pues, en ocasiones tienen problemas maritales Mm. y los hijos piensan que los padres se van por su culpa.
¿sí? Entonces tienden a tener esta herida del abandono, muchas veces también cuando un ser querido fallece, me dejó, ¿sí? Cuando a veces los padres hacen vida o tratan de hacer vida con otras personas y la relación no funciona y no solo me abandonó mi padre, sino también la persona en la que yo había visto una figura paterna. Entonces, estas personas en la etapa de la adultez llega a sentir como hasta un apego ansioso, donde está con el miedo siempre de, oye, quiero hablar contigo, ay, me va a dejar. Oye, necesito que veamos un tema, pero a lo mejor no es nada malo, pero ya lo está suponiendo. Y esta herida del abandono obviamente tiende a ser personas pues muy inseguras, tienden a tener muchas inseguridades en el sentido de las relaciones, Okey. tanto de amistades, el trabajo, me van a correr. ¿Pero por qué te van a correr? O sea, acabas de ganar el mes pasado el empleado del mes. No, pero es que, y si no doy el 100, me van a correr. Entonces siempre están con estas inseguridades de sentirse que lo van a abandonar en los momentos que lo requieren, Okey. ¿sí? Se me vienen muchos ejemplos que, seguiremos hablando más adelante, pero se pone bueno. El tercero. La herida de la humillación, Okey. ¿sí? Muchas veces es la parte de cuando padres estamos con los tíos, mira, este niño no se quiere bañar, mira, le he dicho que haga tales cosas y no quiere. Por más, o sea, el hermano sí sacó 10 y él sacó 7. Entonces, ese niño, o sea, por poner ejemplos, tiene una parte de sentirse mal, humillado. Y ya en la etapa adulta, obviamente tiende como a sentirse o ponerse en un papel de sumiso. Mm. ¿Sí? Muchas veces en la parte de las mujeres, por ejemplo, es que me golpea, me engaña, me grita. Okey, entonces, ¿por qué no haces algo? Porque muchas veces ya estás con esa herida y es parte de tu vida. O sea, no tratas de sanarla, sino que te vas metiendo más en el papel de que te humillen, ¿sí? Entonces, viene desde ahí, O sea, lo hacemos parte ya de nuestro diario vivir. La totalmente. humillación ya es parte, o al menos así lo concebimos, ya es parte de así como, así me humilla. Cuando no lo sanamos. Exactamente. Cuando no lo sanamos, o sea, tendemos a victimizarnos, tendemos a Ujú. sentirnos insuficientes, bajas autoestimas, o sea, porque simplemente no tenemos el valor de reconocer la parte que tenemos que empezar a sanar. Qué difícil. Ujú. ¿El siguiente? La herida de traición, ¿sí? Esta parte de la traición es en el momento de que te cuento algo y te dije que no dijeras nada, mamá, ¿sí? Te dije que de alguna manera yo iba a confiar en ti. No, pero ya fui a decirle al maestro, no sé qué. Mamá, era algo que al final yo creo el niño o la niña solamente quería un consejo, no tanto como que lo defendieras. Y muchas veces también se da hasta en la parte de la pareja, ¿sí? Es que tu papá me engañó, se fue con la vecina. Si nos vamos a un ejemplo así, entonces es esta cuestión donde nos traicionó, pero en realidad papá traicionó a mamá. O sea, hubo una deslealtad y una infidelidad hacia la pareja, más no hacia los hijos, que de alguna manera también obviamente pues destruyen un hogar, ¿no? Claro. Pero los niños llegan a sentir esto. Entonces, posteriormente a esto, pues son personitas que suelen estar muy a la defensiva, que suelen estar muy inseguros, que suelen estar como que al pendiente y no confían de una manera muy directa a las personas, tardan en tener esa confianza. Otros más mucho más ejemplos. Por eso Sí. creo que no me gusta generalizar, pero la realidad es que todos hemos pasado de una u otra forma por ya sean los 5, ya sean los 8, ya sean, porque esa es parte de la naturaleza humana, ¿no? ¿Cuál sería la última? La injusticia, Ujú. la herida de la injusticia muchas veces se da porque no se le hace, así como dice la herida, ¿no? Mm. Justicia a las cosas, de que siempre se le está juzgando a una personita, de un integrante de la familia, un niño, un hijo, entonces siente como que es que para mí siempre todo es injusto, ¿sí? Entonces esas personas en la edad adulta suelen tener un carácter fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de otra manera su mecanismo de defensa fue empezarse a defender por sí mismo. Okey. Además de que suelen tener también desconfianza o muchas veces suelen tener estas situaciones donde ellos aprenden a juzgar desde la parte de la justicia. Por ejemplo, muchas veces se define en un perfil como los abogados,
los jueces, magistrados, muchas veces también maestros y empiezan a tratar a todos los niños por igual, o sea, como que hacen ese factor importante de igualdad ante todo. Sí. Ay. Si lo vemos desde una manera sana, porque Sí, si sí, sí. no, pues entonces repetimos patrones. Exactamente. Ujú. ¿Cómo yo puedo, ya viendo estas 5, la clasificación de las heridas emocionales, cómo yo puedo identificar primero en mi persona que tengo heridas emocionales del pasado? ¿Qué son los síntomas que se manifiestan? Bueno, primero que nada, tener la humildad de reconocer que algo no me hace sentir bien, Okey. ¿sí? Inmediatamente también, ver que, pues, en las relaciones voy teniendo dificultades, las amistades, me voy quedando sola. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? En ese momento es pensar, okey, a lo mejor con mis actitudes, conducta, pensamiento y la forma en la que yo reacciono, Ujú. voy alejando a la gente. Y también, pues, obviamente son situaciones donde tú puedes empezarlo a notar. Es que cada vez que mi amiga se junta con otra persona, yo me siento mal, ¿sí? Es que cada vez que mi pareja invita a sus amigos y aún así con esposas, no me hace caso. O sea, como, ¿por qué te vas a sentir desplazada o evadida por una situación momentánea? Son esos detalles de que es que no está bien que yo me sienta mal, ¿sí? Entonces, ahí es cuando tú empiezas a identificar que hay heridas. En lugar de estos momentos que en teoría nos ayudarían a relajarnos, a pasar buenos tiempos, sucede todo lo contrario, ¿no? O sea, es contraproducente. Hay inquietud, hay incomodidad, hay no sé qué, que no sé cuándo, que te empieza como a invadir, incluso a sofocar, pero no sabes distinguir qué es lo que te está pasando, pero sabes que suceden en ciertas situaciones, ¿no? Empezar lo acabas de decir, el paso número uno, ser lo suficientemente humilde para poder empezar a autoanalizarnos. Así Sí. es, porque entender que somos seres sociales, o sea, Mm. que nuestra pareja va a tener amigos, que nuestros amigos van a tener más amigos, que nuestros hijos van a tener una tía favorita, que, o sea, todo eso. Sí soy. Sí, si nos sentimos mal, obviamente estamos hablando de una herida, o sea, nos sentimos desplazados, nos sentimos abandonados, muchas veces, me dejaste, o sea, y ya teníamos el plan de siempre, bueno, pero las cosas van cambiando y es aceptarlo con pensamientos sanos, ¿sí? Para no sentirnos mal y trabajarlo. Ahora, ya hablando de nosotros, buenísimo, empezamos a identificarnos como personas heridas y tomar la decisión de trabajar en nosotros mismos. Pero, ¿qué pasa o cómo puedo yo identificar a una persona herida y no tomármelo personal? Bueno, pues desde el momento en que las cosas no son sanas, Okey. desde el momento en el que me hace sentir mal. A lo mejor al principio pensamos, es que él así es, Mm. o sea, ya lo conozco, no me lo tomo personal, pero ya de tanto y tanto y tanto, o sea, y ves de que tú podrías ser la persona más tolerante del mundo, pero de alguna manera esa persona empieza como a imponerte, a manipularte, a tratar de que solamente la relación sea con él, ahí ya es un problema, ya es un conflicto y estamos hablando de una persona herida, que por supuesto, o sea, no somos ni sus psicólogos, ni sus padres, ni nadie para llegar a salvarle. Sí le podemos hacer el comentario, oye, sabes que me he dado cuenta que cuando yo estoy contigo y llegan a saludarme, te molestas. Mm. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, yo te trato de hacer parte de mi vida, quiero que conozcas a mis personas cercanas y nos saludan en el restaurante, nos saludan en el cine y tú ya de ahí cambia. Mm. O sea, tienes que entender que, pues, también soy una persona que conoce más gente y quiero que no te sientas mal. No, es que no pasa nada. Pero sí te enojas. No, no me enojo, pero sabemos que sí. Ya el hecho de que le estés preguntando ya lo ofendió. Claro, claro, así es. Ahora para efectos prácticos, hablabas de una clasificación, digámoslo así, de las heridas emocionales, y creo que este espacio siempre, ha tenido el propósito de brindar ayuda, aunque es evidente, y yo reitero esto am, de ser lo suficientemente humilde para aceptar y reconocer que necesitamos ayuda. Danos, por favor, tips y vamos a ir repasando por clasificación. ¿Cómo podemos nosotros, ir sanando
los diferentes tipos de heridas, como por ejemplo el abandono. ¿Cómo podemos, qué hacer emocionalmente y físicamente para transitar este camino de sanidad? Primero que nada es reconocer la parte de quién eres tú, ¿sí? Porque en el momento de que tú estás esperando sentirte acompañado o que nadie se vaya de tu lado, es en el momento de tú que estás ofreciendo, ¿sí? Tú que estás ofreciéndole a la persona para que se quede contigo. Porque si tú estás herido, no esperes que la persona se quede acompañándote, ¿sí? Reconócete, qué quieres, qué te gusta, a dónde vas, cómo, cuándo, con quién. Son preguntas que nos pueden ayudar para saber qué queremos, porque cuando no sabemos qué queremos, estamos esperanzados a que otra persona venga y nos diga lo que necesitamos. Entonces, desde ese momento hay parejas, hay amigos de que es que no entiendo, no hay nada que te llene. O sea, yo trato de darte lo que yo considero que te gusta, que necesitas, y nada es suficiente para ti. No, pero es que quédate aquí conmigo. Oye, hay que trabajar, hay que ir a visitar a los padres, hay que sacar a los niños, o sea, no me puedo quedar solo aquí, solo por el temor de que sientas que te estoy dejando a Claro. un lado. Sí, Bueno, entonces esa parte es importante. okey. El rechazo. El rechazo. ¿Cómo puedo yo? El primer paso, ¿qué es lo que me recomendarías tú hacer como individuo para poder, una vez más, transitar este camino de sanidad? Dejar de buscar la aceptación, ¿sí? Dejar de buscar la aceptación. De esta manera, tú vas a evitar el sentirte rechazado. Okey. Tú tienes que ser quien eres. Tú tienes que sacar ese temperamento y ese carácter y no busques que los demás te acepten. Va a haber momentos en los cuales a lo mejor en tu trabajo, en la escuela, no es que te rechacen, simplemente buscan otro tipo de actividades en donde tú puedes encajar, donde no puedes encajar, porque cuando tenemos la herida del rechazo, como que buscamos aprobación de todo y para todo. Queremos ser como el foco principal cuando no lo estamos trabajando. Saber que llamar la atención es desde el aspecto de tu esencia, no desde la búsqueda de la aprobación. Ahora, ¿qué pasa con esta frase que creo que cae del otro lado, con esta frase que usan mucho con el así soy, que me aguanten, que se aguanten? ¿Hay una herida en el trasfondo de esta frase o es yo aceptándome así como soy y que los demás se aguanten? Desde primera instancia, pues obviamente hay una irresponsabilidad afectiva. Okey. Así soy, acéptame si quieres. Sí, no, es esa parte de escuchar, okey, ¿qué esperas de mí? Y no es como que te lo voy a dar, pero podemos negociar. Okey. Sí, o sea, yo sé que esto te molesta. Bueno, es que es parte de mi humor, es parte de mi expresión, es parte de dirigirme hacia las personas, pero entonces como que tratar de mediar, ¿sí? Porque al final, si tú eres así y ves que te estás quedando solo, entonces estás hablando de una herida muy profunda que está salpicando, es como una herida de la piel. Sí, sí, sí. Cuando alguien más te hace una herida y no la sanas, lo que pasa es como si tú nada más le hicieras curaciones diarias. Discúlpame. No, perdóname, no lo vuelvo a hacer. No, es que nada más por esta ocasión, dame otra oportunidad. Eso es como que sanar esa herida, como poner un curita. Pero la parte real en la terapia es que la terapia te ayuda a raspar, sacar toda la impureza para que cicatrice. Y esa cicatrización te ayuda a mejorar tu estado hasta la parte interpersonal. Que creo que esa es la parte que muchos, la mayoría queremos evitar, porque el raspado es la parte, es el momento que más duele. Entonces, Totalmente. ir a terapia y tener que ser raspado emocionalmente es un dolor con el que no todos estamos decididos o estamos puestos para soportarlo, ¿no? Y llevar el proceso de sanidad como debe ser. Y al final nos quedan las cicatrices, suele haber estas heridas que no sanan bien, que tú las tocas, la cicatriz, y te duele como el primer día. Es cicatriz, pero nunca sanó bien. Y también sucede en el mundo emocional, de cuando no sacas la raíz del abandono, del rechazo, va a volver a suceder y la herida va a empeorar, va a carcomer todo lo que pudo haberse evitado, ¿no? Desde antes. Totalmente. Pero esa herida, o sea, sí queda sensible, pero esa sensibilidad es la conciencia. Al momento de que ya cerró, deja de salpicar
a gente que no tiene nada que ver con la herida que te hicieron anteriormente. Bien hecho. La humillación, ¿qué primer paso me recomiendas? Dejarnos de exponer ante personas que nos hagan sentir mal. Escoge tus amistades, básicamente. Sí, gente de calidad, más no de cantidad, Ok. ¿sí? O sea, deja de exponerte a situaciones donde sabes que muchas veces no eres bienvenida, ¿sí? No eres bienvenido, donde sabes que cada vez que te vas a enfrentar a una reunión con esos amigos de la escuela que a lo mejor te echaban carrilla, te hacían bullying, te decían cosas y no han cambiado, porque hay gente que no madura. Entonces, desde ese momento, ¿qué necesidad de que te presentes ante la humillación? Igual con la pareja, ¿sí? Es lo que les decía ahorita, muchas veces nos victimizamos, ¿sí? En ocasiones, obviamente, nos sentimos vulnerables, pero no son débiles. Y es importante como tomar ese distanciamiento. También llega a pasar en las familias. O sea, hasta en las familias, mi principal objetivo como terapeuta familiar de pareja individual jamás es que las personas se alejen de sus seres, pero también es importante a veces podar el árbol genealógico. Poner límites. Totalmente, Poner límites. totalmente. La humillación es uno de los temas que creo que no nos damos cuenta. Es como de estos enemigos sigilosos Ujú. que necesitamos también como ubicar y reconocer, ¿no? No malinterpretar. Digo, yo hablando de como mamá, que pisamos una línea súper delgada entre la humillación y la corrección, creo que necesitamos también ser muy intuitivos en esto de sí estoy corrigiendo, pero estoy cayendo en la línea de humillar delante. Una de las cosas que hemos aprendido como papás a hacer con mi esposo es la corrección, hablar con los hijos. Tú lo dijiste, cada uno, tengo 3 hijos totalmente diferentes uno de otro. Entonces, hemos procurado que las correcciones sean de forma individual, no exponerlos delante de los otros. Nos ha pasado que uno de ellos es súper sensible, entonces, si hay algo que no le gusta hacer, es ser expuesto delante de ni siquiera de sus hermanos. Entonces, lo ubicamos y, ¿sabes qué? Es hora de corrección, vamos a hablar tú y yo personalmente y vamos a arreglar las cosas. Pero es una línea que si no ubicamos, vamos a constantemente a pisarla por la aceleración de la vida, porque ya queremos que las cosas se solucionen, porque pues son nuestros hijos y se tienen que aguantar, y es importante mantenerlo y tenerlo en mente de que somos seres humanos tan frágiles y el poder de nuestras palabras como padres hacia los hijos es sumamente importante, ¿no? Totalmente. Esa parte que, por ejemplo, tú mencionas, nuevas generaciones, son crianzas respetuosas. O sea, entendemos que mi hijo no le gusta la corrección ante el público y estamos hablando de una personalidad madura. Para todo hay momentos, lugares y personas. Va a haber veces en que, híjole, los 3 están haciendo lo mismo, pues a lo mejor lo voy a generalizar. Sí, ay, ¿Sí? sí. Sin Pues, la problema. travesura es de los 3, bueno, Los pero 3. sí hay cosas muy puntuales, pero para eso se requiere tiempo y se requiere observar a los hijos, conocerlos, Ajá. cosa que lamentablemente no nos hemos dado a la tarea lo suficiente, pero nunca es tarde. No, obviamente estamos en un aprendizaje Claro. donde cada uno identificamos, él es sensible, él es más maduro, él es más, a lo mejor impulsivo. Entonces, para cada uno hay que darle un trato especial, ¿sí? El que requiere, el que necesita. Es como la escuela. Unos son de aprendizaje matemático, tradicional, kinestésico, o sea, como docentes deberíamos tener esa facilidad para que los niños aprendan a la manera que ellos necesitan. El problema es que son grupos tan grandes, cada vez más grandes que, bueno, Totalmente. en fin, la traición. Pues la traición aquí Híjole. viene, está complicado porque la traición hablamos donde tenemos que adecuar la confianza no solamente hacia los demás, Okey. sino hasta de uno mismo. Mm. Y llega una frase que dice, no confíes hasta ni de tu propia sombra porque te abandona en la oscuridad. ¿Sí? Entonces, es esta cuestión donde no idealicen, o sea, de verdad, no idealicen. No, es que mi padre nunca haría esto, mi esposo nunca me haría esto, o sea,
Entender que somos seres humanos y no estoy hablando de infidelidades, entender que somos seres humanos y va a haber veces en que las personas no piensan como Ujú, nosotros. ujú. Entonces, al momento de que empezamos a identificar traiciones, no solamente de pareja, sino también de amistades. Muchas veces no es que te haya traicionado, es que simplemente tomaron decisiones que a ti te están afectando. Mm, Entonces, la importancia de no tomarte nada personal, ahí viene un libro bien bueno que se llama Los Cuatro Acuerdos, ah, también que tiene que ver con esto, o sea, no te tomes nada personal, porque al tomártelo personal es como si sintieras una traición, okey. ¿sí? Entonces, esta parte es importante que la vayamos viendo para no salir lastimados. Sí, digo, hay algunas heridas que creo que no se van a poder evitar en la vida, Ajá. pero hay otras, dice mi mamá, hay unas lágrimas que se pueden evitar. Entonces, sí, esta frase de no te lo tomes todo tan personal, hay que aprender a aplicarlo constantemente. Y la injusticia, La injusticia, híjole, esto sí está de plano que lo vemos a diario. a diario. O sea, no solo con la familia, con la escuela, con el trabajo, sino hasta con gente que ni conoces. Mm, Ya, porque tú estabas formado y se te metió alguien y ya, o sea, es una injusticia ujú, que tú viviste. La injusticia suele presentarse casi siempre, porque no todos tienen tus herramientas emocionales, no todos tienen la educación que tú tienes, no todos tienen el valor moral. mm. Entonces, por supuesto que vas a estar envuelto muchas veces en injusticias sociales, familiares, de relación, pero es esta parte donde tú tienes que aprender, pues ahora sí como que a ejercer tu valor y si algo no te parece justo, háblalo. La ventaja es, aunque no lo crean, tenemos leyes. Tenemos No parece, leyes, pero sí. todo te respalda, o sea, queremos mejorar con nuestra pareja para dejar de sentir injusticias, háblalo. Mm, Queremos que a lo mejor nuestras ideas, nuestras palabras tengan valor, créetelo, mm. porque de otra manera, pues obviamente no le van a dar el valor y es una injusticia que tú vas a empezar a sentir. Y también tiene que ver con la forma en que lo hagas saber, ¿no? O Totalmente. sea, te puedo decir el no me gusta y el no me gusta, hay varias versiones del no me gusta, y creo que es esta comunicación sana a la que Ujú, uno tiene que aprender a llegar. Es ujú. decir, lo hablábamos en un par de episodios Sí, atrás de poder aprender a comunicar lo que me está sucediendo. Yo sé que no va a caer bien en el momento, porque a nadie nos gusta que nos digan que estamos haciendo algo mal, ujú, pero es mejor eso que tener que afrontar consecuencias 3 veces más grandes y más dolorosas, totalmente. No es lo que dices, es la manera en la que lo como lo dices. dices. ¿Cómo Ujú. saber si una reacción es del presente o es una herida del pasado activada? ¿Cómo saber esta cuestión? Bueno, pues muchas veces hay cosas que empiezas a tener una pareja, Ujú. ¿sí? Y de repente es que siento que ya no me quieres. ¿Cómo que ya no te quiero? ¿Por qué dices eso? Es que siento que ya no me hablas como antes. Ah, amor, es que desde que me dieron el nuevo puesto, te platicaba que muchas veces entro a más juntas, Mm, trato de tener más, estrategias ahí con los chicos porque manejo ya grupos en el trabajo. No, es que tú ya no me quieres. Y ahí estamos hablando de una herida que te generó en la infancia, o sea, en esta cuestión, a lo mejor, cuando tus papás te hacían la ley del hielo porque no les hiciste caso, tú ya te sentías desplazado, okey. ¿sí? Entonces, tú sientes que ya tu pareja no te quiere, Mm. pero en realidad estamos hablando de una herida de antes. Y a veces andamos buscando, en nuestras parejas o en nuestros amigos, cosas que debieron de habernoslas dado Hace 20 años. hace 20 años desde nuestra infancia. Entonces, trato a mi pareja como si fuera mi padre. Claro. Es que no me pones atención, es que no me compras, es que si yo te importara, es que, a ver, espérate, estamos hablando de que estás en una relación madura. Un hombre y una mujer al nivel, queremos igualdad, pero nos comportamos como niños o como Mm. niñas. Entonces ahí es donde estamos hablando de una herida del Del pasado, pasado. no del presente. Okey. Y es, una vez más, ubicarlo. Ujú. Observarnos y ubicarlo, y poder expresarlo, y poder hablarlo, y entonces ir sanando. Bendita terapia. Qué bueno, qué bueno que existe la Exactamente. terapia. Y sí, Elie, así tengo pacientitos de que es que mi pareja no quiere ir por mí al trabajo, no me compró el pino que yo quería, es que no esto, no lo otro. Y yo así de que, oye, ¿tú trabajas? ¿Tú pudieras comprar? Sí, yo me lo puedo comprar, pero que me lo compre él. Estamos hablando de que estamos haciendo berrinches, rabietas Claro. de niña que queremos que nuestro esposo nos satisfaga una necesidad que probablemente yo queríamos un árbol, un pinito, Guau. y nos lo pudieron haber comprado nuestros padres y no la pareja.
Sí. ¿Por qué repetimos relaciones o situaciones que nos lastiman? Patrones repetitivos, heridas no sanadas, heridas repetidas, Okey. ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos memoria hacia la parte, estamos buscando lo que conocemos, Okey. ¿sí? Si yo busco una parte de atención que no me lo dieron, voy a buscar exactamente lo mismo en la pareja. Es como si mi padre hubiera sido alcohólico, el ejemplo. Mi padre fue alcohólico y siempre estuvo ausente porque estaba en el vicio del alcoholismo. Entonces, yo busco, pues, todo lo contrario, creyendo que es sano, y busco una pareja que no toma, que se cuida totalmente su cuerpo. Es más, es coach en un gimnasio, a esas alturas. Pero resulta que esa niña que buscaba atención de un padre alcohólico no lo iba a tener porque, pues, era una enfermedad en la que estaba viviendo su padre. Entonces, en la etapa adulta, ¿qué está pasando? Pues busca todo lo contrario. No, yo no voy a tener un esposo alcohólico como mi padre, pero sí busco otro adicto al ejercicio. Entonces, no me prestas atención porque te la vives metido en el ejercicio, no me prestas atención al momento de que comemos porque te cuidas de cierta manera y no estás conmigo. Nos vamos a los límites y repetimos patrones, aunque no se parezcan. No es la sustancia en sí, es la adicción. Es Totalmente, una adicción, totalmente. nos encanta la adrenalina de las adicciones. Sí, Okey. Y esto, ¿cómo romperlo? Con terapia. totalmente con terapia. Ahorita hablábamos así el valor principal de la humildad, Mm. el reconocer que algo no está bien en ti y que sueles repetir que tus 3 parejas que has tenido han sido infieles, las 3 te han golpeado, te han engañado, 1000 cosas y vuelves, y vuelves, El y mismo vuelves patrón. el mismo patrón, es porque estás herida. Entonces, ¿cómo vas a sanar? Hasta que lo reconozcas. Sí. Y de esa manera vas a evitar, es como cuando llegan las red flags, o sea, que tratas de evitarlo y de esa manera tú empiezas a sanar el patrón repetitivo. Bueno, y eso me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué papel juega la autoestima en todo esto? Bastante, Mm. bastante. Acuérdense que la autoestima, yo creo que un gran porcentaje de la población lo identifica como me veo bonita, yo me siento bien. No, el autoestima es el amor que te tienes a ti mismo. Ujú. Ajá, el amor propio. Va más allá de la situación del cómo te veas, es el cómo te sientas, ¿sí? Y de esa manera no solo es lo que puedes hacer por ti mismo, sino lo que puedes evitar que los demás te empiecen a dañar. Okey. Los límites a veces no son hacia las demás personas, son hacia ti. Entonces, el autoestima es lo principal que tenemos que tener para empezar el autocuidado físico, psicológico y mental. Te hago una última pregunta, y creo que esto es te puedes explayar lo que tú quieras, pero, ¿cómo puedo yo convertir todas estas heridas en fortalezas en mi vida adulta? Ya que soy consciente que estoy cargando con heridas, ¿cómo puedo tomar eso y convertirlo en fortalezas en mi mundo emocional? Ujú. Aquí, pues, viene la cuestión del concepto de resiliencia, Mm. ¿sí? ¿Qué es la resiliencia? Pues viene siendo en base a los obstáculos y adversidades que se nos presentan en la vida, transformarlos hacia un aspecto positivo, Okey. ¿sí? Todo lo que tú veas como área de oportunidad igual a, defectos, tú puedes empezarlo a manejar desde un aspecto de eso fue lo que antes me tumbaba, ahora es lo que me fortalece. Lo hemos visto en películas, canciones, libros, donde a veces el personaje principal era una persona sumisa, era Mm. una persona que abusaban en bullying, en cuestiones psicológicas, sexuales, y resulta que ahora se vuelve la superheroína o ahora se vuelve una persona que defiende a las personas. Entonces tiene que ver con esa parte. El poder que te das en base a las heridas es sanarlo para que puedas remediarlo, ¿sí? Mm. Porque de esa manera, si no sanas, estás propensa a que sigas repitiendo. Hay algo que, me hiciste pensar, hay algo que me gusta mucho hacer con mis hijos Ujú, y conmigo misma, creo que tiene mucho que ver esto. Am, bueno, desde que nacieron, yo los expuse a la música. A mí me encanta la música, ujú. soy música desde pequeña, y estoy convencida que gran parte de todo eso que se les ha ido a lo que se les ha ido exponiendo con la música es resultado de que hoy 2 de ellos sean muy artistas, les gusta la música, les gusta pintar, les gusta y te digo que uno de ellos es súper sensible, ve
es de los clásicos niños que ven figuras en las nubes y todo esto, ¿no? Que tiene una percepción visual increíble. No es porque sea mi hijo, pero la verdad es que sí tiene todo ese perfil. Em, ¿Tú crees que, hablando de fortalezas, gran parte a lo que nosotros nos exponemos, ya sea auditivamente, visualmente, incluso, bueno, lo hablamos, la compañía con la que estamos comúnmente nos ayuden a fortalecer nuestra autoestima? Es decir, ¿qué tipo de música escuchamos? ¿Qué letras, a qué letras estamos expuestos para fortalecer sí, fortalecer nuestra autoestima, para construir nuestra autoestima? ¿Qué tipo de cosas yo estoy expuesto a la hora de ver, de escoger series, de escoger películas? Todo eso suma, de alguna forma a nuestra autoestima o nos evidencia algún tipo de herida, hablando específicamente de los 5 sentidos. Ujú. ¿Trabaja en nuestra autoestima? Totalmente, o sea, la manera en la que canalizamos nuestras emociones nos ayuda mucho por medio del arte, por medio de lo que muchas veces como en la alimentación, ¿no? En nutrición, somos lo que comemos. Ay, Entonces, entonces, en la parte psicológica igual, o sea, es importante, por eso para todo hay categorías, ¿sí? O sea, A, B, clasificación tal, el tipo de música, o sea, porque de esa manera estamos fortaleciendo, que por supuesto no vamos a meter a nuestros hijos en una burbuja, o sea, se no, van a no, no. exponer a todo, pero pues sí a lo mejor dirigirlos e inculcarles Sí. ciertas cosas que nosotros que creemos o consideramos que es importante. Hablando desde el vientre, o sea, por ejemplo, hay una aplicación que se llama Baby Mozart Ujú. y trae selección de Mozart, en la cual pues empieza hasta a desarrollar una inteligencia, la cuestión emocional, todo eso, y nos ayuda a tranquilizarlo. Por ejemplo, yo se lo ponía a mi hija Mm. cuando era bebé, yo hacía mis cosas y Baby Mozart a todo lo que daba la aplicación. Y por ejemplo, yo descubrí que ahora tiene su pizarrón y cuando está triste, dibuja cosas muy Mm. tristes. Entonces yo ya veo, mi amor, ¿por qué dibujaste eso? Mamá, es que estoy triste. Mm. Ah, ok, a ver, cuéntame. Y de ahí, o sea, no es de que, mamá, estoy triste, no, sino que ella lo empieza a expresar Okey. por medio del arte. Ujú. Ahora, cuando está feliz, va y dibuja caritas felices y árboles y todo, y es la manera en que identificamos. Entonces, exactamente, eso que estás inculcando a tus hijos, por supuesto que va a tener repercusiones positivas. Y digo, son herramientas que al final van a seguir ayudándoles a ellos, porque como les digo, constantemente, lamentablemente yo no puedo estar con ellos las 24 horas del día. Están Totalmente. expuestos al menos 8 o 9 horas a personas externas, a actividades en las que yo no Amiguitos, amiguitos ujú, traen que otras educaciones, otros valores. hace como 2 semanas, mi hijo más chiquito, bueno, los cambiamos de colegio este año y, tenía en el otro colegio un amiguito, por alguna razón él lo consideraba amiguito. Hoy yo, como adulta, veo que ese amiguito era un niño que le causaba problemas. Sí. Lo molestaba constantemente y, en este cambio de colegio dije: "Listo, ya nos zafamos de uno", ¿no? Por no decir sí. Y entonces, hace 2 semanas llega y estaba súper feliz, contento porque habían hecho la actividad de la semillita, Sí. y entonces iba creciendo, y por alguna razón se me ocurrió preguntarle: "Oye, hijo, ¿y ya le pusiste nombre a tu planta?". "Sí, mami, ¿cómo se llama?". Como el amiguito, Como el amiguito que dejó en el otro colegio. claro. Y entonces dije, me recordó, ¿no? Esto de 2 cosas, la incapacidad como papás que tenemos de abarcarles todo su día, Ujú. no llegamos. No, Pero lo segundo, también la capacidad de un niño de poder transformar, si nosotros le entregamos herramientas de poder transformar aquello que puede ser muy molesto en algo en algo positivo, en algo, digo, o sea, me caló mucho porque como adultos la capacidad de perdonar, nos es muy complicado. Pero en él es como, es que era mi amiguito y lo extraño y lo quiero mucho, y él es así con todos. Le digo: "Pues felicidades, hijo, o sea, qué bueno que puedes ponerle el nombre de tu amiguito a una planta, porque quiere decir que ya, listo, lo soltaste, es un niño de 5 años". ujú, Entonces, creo que estas herramientas de irle y nunca es demasiado tarde, o sea,
hoy por hoy, como adultos, tenemos otro tipo de herramientas que nos pueden acompañar y nos pueden ir sanando esta parte de la autoestima, como lo acabas de decir, la resiliencia y otras conductas, otros cambios de conductas, otros nuevos hábitos que van a ir aportando a nuestra sanidad. ¿Con qué te quedas? ¿Qué es lo que tú nos dirías para como cerrar Ujú. este tema de hoy? Las heridas son cosas, lesiones que nos van pasando en el transcurso de nuestra vida. O sea, probablemente tuviste una infancia padrísima, una infancia llena de amor, respeto, igualdad en tu casa, Mm. pero estamos expuestos a que llegas a un trabajo, conoces alguna amistad, tienes alguna relación y obviamente te va a lastimar, ¿sí? ¿Qué podemos hacer ahí? Totalmente tener las herramientas psicológicas para identificar dónde no puede ser posible que tú trates de sanar esas heridas porque son heridas que tú no generaste. Mm. Pero si esa persona se presta y te pide ayuda, por supuesto que puede aprender mucho de ti, pero no eres responsable de las heridas de los demás, ni tampoco eres responsable de la infancia que tuviste, pero sí eres muy responsable de sanarlo, ¿sí? Muy bueno, gracias. Gracias por estar con nosotros. Espero que yo creo que sí, porque a mí me aportó muchísimo. Si escuchaste todo el capítulo, si hay algo que te haya encantado y te haya gustado, por favor, no dudes en comunicarte con nosotros. Seguiremos en nuestro podcast de Senatura hablando de temas muy comunes, nada corrientes, muy necesarios. Y gracias por acompañarnos en nuestro quinto episodio de esta tercera temporada. Nos escuchamos y nos vemos en el siguiente. Adiós. Ay, gracias.